Así como el metro se llena de pasajeros en hora pico, la biosíntesis de ácidos grasos se activa cuando nuestras células, especialmente las del hígado y las del tejido adiposo, detectan que hay un exceso de carbohidratos y proteínas. Después de una buena comida, por ejemplo, en lugar de desperdiciarse, se transforman en reservas de viaje. Estos son los ácidos grasos, los cuales pueden ser usados para su almacenamiento o su uso estructural. Cuando el organismo detecta un excedente de nutrientes, la glucosa obtenida de los carbohidratos se convierte en piruvato a través de la glucólisis en el citoplasma. El piruvato luego ingresa a las mitocondrias, donde se transforma en acetilcoenzima A. Dado que la membrana mitocondrial interna es impermeable a la acetilcoenzima A, se requiere un mecanismo de transporte indirecto. La acetilcoenzima A se une con el oxalacetato para formar citrato, que puede cruzar la membrana mitocondrial. En el citoplasma, el citrato se descompone nuevamente en acetilcoenzima A y oxalacetato. Para que la biosíntesis de ácidos grasos tenga lugar, se requiere una gran cantidad de NADPH, que proporciona el poder reductor necesario para la síntesis. Este NADPH proviene de varias fuentes, entre ellas las velas de las pentafosfato, donde la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa generan NADPH. Además, la malato deshidrogenasa convierte malato en piruvato, liberando NADPH en el proceso, mientras que la deshidrogenasa isocitrato también participa en producción, pero en menor cantidad. El proceso de biosíntesis de los ácidos grasos se divide en dos fases principales. La primera es la carboxilación de la acetilcoenzima A para formar malonilcoenzima A, una reacción irreversible catalizada por la acetilcoenzima A carboxilasa, ACC, que requiere ATP y biotina como coenzima. La acetilcoenzima A carboxilasa, ACC, sustrae un protón al carbono alfa de la forma enólica de la acetilcoenzima A para generar un carbanión reactivo. El carbanión ataca el carbonilo de la carboxibiotina para producir malonilcoenzima A, que entra a la ruta de la biosíntesis de ácidos grasos y biotinato por acción de la acetilcoenzima A carboxilasa. El biotinato se protona por efecto de la enzima para regenerar su forma de biotina y finalmente ACC regenera la carboxibiotina, que reacciona con otra acetilcoenzima A en forma enólica. La segunda fase involucra la elongación de la cadena de acilo mediante la sintasa de ácidos grasos, o FAS. Un complejo multienzimático que podemos ver a un lado utiliza unidades de dos carbonos provenientes de la malonilcoenzima A. Durante este proceso, los intermediarios están ligados a la proteína transportadora de acilos, ACP. En este caso, aquí se muestra una animación de todos los componentes de la sintasa de ácidos grasos, y en este caso también se va a utilizar este diagrama para poder explicar la ruta metabólica. Esta enzima permite la elongación de la cadena hasta formar ácido palmítico o palmitato. Los sustratos para la síntesis de ácidos grasos son la acetil-ACP y malonil-ACP, formados a partir de ACP con acetilcoenzima A y malonilcoenzima A, respectivamente. Ambas reacciones están catalizadas por la malonil-acetiltransferasa, o AT. En el primer paso, la enzima ayuda a seleccionar a la acetilcoenzima A que llega desde el tren interurbano en la estación Vasco de Quiroga. Después, la AT le transfiere la molécula a la proteína transportadora de acilos, ACP. Finalmente, esta parte de la ruta termina cuando ACP transfiere el tioéster al dominio de la beta-cetoacil sintasa, o KS. El dominio AT ahora tomará la malonilcoenzima A, lo transfiere a la proteína transportadora de acilos, ACP, la cual la acerca al dominio KS, donde ya se encuentra el acetilo mencionado anteriormente. Ahora, ambas moléculas se encuentran en una estación de llegar a Tacubaya, donde ocurrirá la primera formación de la cadena de ácido graso. Esto ocurre con una reacción de condensación. Imaginemos que el transbordo de ambas moléculas a la línea naranja es una reacción catalizada por la beta-cetoacil sintasa, KS. El grupo acetilo, unido con KS mediante un enlace tioéster, se transfiere al grupo malonilo para formar la cetoacetil-ACP. En este caso, llegan a la estación constituyentes. La reducción del grupo beta-carbonilo catalizada por la beta-cetoacil-ACP reductasa forma un alcohol. La eliminación de agua para formar un doble enlace entre los dos carbonos está catalizada por la beta-hidroxiacil-ACP deshidratasa, o DH, formando crotonil-ACP. La reducción por efecto de la enoil-ACP reductasa, ER, produce un grupo acilo saturado de 4 carbonos. Este grupo acilo se transfiere luego del ACP al grupo SH de la KS para iniciar un nuevo ciclo de elongación. Es decir,
tiene que regresar desde San Joaquín hasta Tacubaya para volver a condensarse con más moléculas. La cadena de alcilo se prolonga en 2 carbonos cuando se condensa con otro grupo malonilo unido con ACP al inicio del ciclo. Estos ciclos de elongación ocurren 6 veces más. Para finalizar, en las células animales, la síntesis de ácidos grasos termina con la liberación del palmitato del ACP, reacción catalizada por la tioesterasa, TE.